Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió a usar Twitter para anunciar un tema que puede ser debatible, complicado y que revierte otra de las políticas de la gestión Obama, la participación de personas trans o transgénero en las Fuerzas Armadas. Las personas transgénero ya no podrán formar parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, según anunció esta mañana el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. Después de consultar con mis generales y expertos militares, tenga en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos no aceptará ni permitirá a individuos transgénero servir en ningún puesto en el ejército. Nuestro ejército debe estar centrado en una victoria decisiva y abrumadora, y no puede ser cargado con los costes médicos y la perturbación que implicarían los transgénero en el ejército. Según el Centro Nacional para la Igualdad de Transgéneros, existe por lo menos 15.000 transgéneros sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Activistas de este colectivo social han condenado la decisión. Parece que lo que el presidente está diciendo es que despedirá a 15.000 tropas altamente entrenadas y motivadas. Es una catástrofe para los militares, es una catástrofe para esos 15.000 militares. Y es absurdo pensar que lo haría aparentemente sin consultar con el Pentágono. Hacia el final de la administración Obama, el entonces secretario de Defensa Ashton Carter anunció el cambio de política de prohibición de transexuales en el ejército, asegurando que tienen una responsabilidad con ellos. Uno de los militares transgénero más conocido, Chelsea Manning, usó su cuenta de Twitter para calificar de cobardía la decisión de Trump. Por la tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que la política sobre militares transgénero está siendo elaborada. El presidente tiene un gran apoyo para todos los estadounidenses y ciertamente quiere proteger a todos en todo momento. Hay preocupación expresada por el presidente desde que entró en vigor la política de Obama, pero también dijo que esta es una política muy costosa y perjudicial. Tras la consulta que ha tenido con su equipo de seguridad, llegó a la conclusión de que erosiona la preparación militar y la cohesión de la unidad y tomó la decisión basada en eso. A través de un comunicado, el senador John McCain recomendó al presidente no hacer política desde Twitter, debido a que ha presentado una posición confusa y porque el Departamento de Defensa ya había aceptado que los transgéneros sirvan en las Fuerzas Armadas. Bueno, ha manifestado su crítica el senador John McCain, que ayer reapareció en el Senado después de una operación de cáncer al cerebro, solo para votar por abrir un debate, y con eso tuvo el agradecimiento de Donald Trump. Ahora se ha manifestado en contra de esta decisión de Trump y sobre todo además de hacerlo vía Twitter. Tenemos también otra reacción que ha habido de alguien que fue también que lo apoyó durante la campaña, Caitlyn Jenner, que es, entonces ahí la tenemos. Caitlyn Jenner, que antes de la operación, antes de ser transgénero, era un campeón olímpico que le llevó una medalla de oro a los Estados Unidos en las Olimpiadas de Montreal. Y dice, y hay 15.000 estadounidenses patriotas transgénero en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos luchando por todos nosotros. ¿Qué pasó con su promesa de luchar por ellos? Entonces recuerda lo que dijo, gracias a la comunidad LGTB, no se olviden todavía, es un tuit de la campaña, ¿no? Sí, de Trump. Gracias a la comunidad LGTB, yo lucharé por ustedes, mientras que Hillary llevará más gente que amenazará sus libertades y creencias. Dicen algunos que se olvidó de la LGTB, de la T, transgénero. Exacto, transexuales o transgénero, ¿no? Digamos, por un lado está eso, ¿no? El hecho de que Trump ha cambiado en más de una ocasión sus posiciones respecto a la campaña. El tema es que en la campaña también cambió de posición regularmente, entonces ya no se sabe qué es lo que realmente piensa. En todo caso, a diferencia de temas como política comercial, en donde ha sido consistentemente proteccionista a lo largo de las décadas, hay declaraciones suyas que lo demuestran.
En este tema, si acaso, hasta antes de las elecciones había sido consistentemente liberal. Y ahora esto es un cambio que es curioso porque, en primer lugar, no estaba en la agenda, ¿no? Las Fuerzas Armadas, para acomodarse a la decisión de Obama en la materia, habían pedido tiempo adicional para incorporar debidamente, sobre todo las demandas en materia de salud de los soldados transgénero que ya están en las Fuerzas Armadas y han hecho conocer públicamente su identidad. Entonces, no parecía ser un tema de agenda y lo saca de la nada, además, por una vía que ahora se ha reconocido que los tuits del presidente son documentos oficiales, pero no es la vía por la cual das a conocer una política pública, ¿no? Según el New Yorker es para distraer, ¿no? Porque además lo que informan también en la prensa estadounidense es que James Mattis, el secretario de Defensa, aparentemente está de vacaciones. Claro, él no tuvo, el tema no estaba en su despacho. Y él habla de sus estaba en su generales. despacho, no estaba en su oficina, quiero decir. O estaba en su mente, no estaba, no sé, no lo había discutido con los generales, aunque lo dice. Sí, y además, repito, cambia una posición que había tenido respecto a la materia. Además, repite exactamente el mismo argumento que se usó en su momento para oponerse a la presencia de homosexuales en las Fuerzas Armadas. Su presencia es perturbadora. La pregunta es por qué su mera existencia va a ser perturbadora. Si tuvieran alguna conducta perturbadora, eso explicaría. Pero el mero hecho de que estén en las Fuerzas Armadas teniendo la orientación sexual o la identidad de género que tienen es lo perturbador, con lo cual lo que en buen romance estás diciendo es va en contra de los prejuicios de parte de quienes sirven en las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora ya sabemos cuáles son las consecuencias de incorporar legalmente a los homosexuales en las Fuerzas Armadas. En síntesis, ninguna. No cambió nada en cuanto al desempeño de las Fuerzas Armadas. Ya había transexuales o transgénero, en el caso de la norma, sirviendo en las Fuerzas Armadas, y en algunos casos, mientras ellos no lo hicieran público, nadie se enteraba. Y había la porque política... eso debería ser perturbador, cuando además tampoco lo fue, está comprobado, porque ahora ya esa norma de prohibir la presencia de homosexuales desapareció. Digamos, básicamente lo que estás diciendo es atenta contra los prejuicios de parte de la tropa. Eso es un poco el sentido de la afirmación. Y además, Mattis precisamente había suspendido la entrada de nuevos reclutas transgénero para evaluar lo que significaba para las Fuerzas Armadas estadounidenses esta inclusión. Y lo ha hecho antes de que se venzan los 6 meses a toda esta decisión Trump, y se basa en un elemento perturbador, ha dicho, y otro en el costo que significan las medicinas para llevar a cabo lo que es la operación de transgénero, o no, y eso sí ¿es realmente tanto así? Primero, no. Digamos, hay evaluaciones, estimaciones, y tú me dabas la cifra, ¿no? 0.04% del presupuesto militar. O sea, 4 céntimos del 1%. Y de un presupuesto militar que ya es de por sí más del 40% del gasto de defensa global, y que va a crecer en un contexto en donde hay más bien contracción del gasto público, va a crecer en 54.000 millones de dólares, y aquí estamos hablando de unos pocos cientos de millones de dólares. No es la explicación. Suponiendo, sin embargo, que lo fuera, la pregunta es, bueno, podría ser atendible el argumento de que ese no es un gasto de salud en el que debe incurrir el Estado norteamericano, pero entonces pueden servir, pero no pueden tener acceso al tratamiento que requieren. Pero él añade el tema de la perturbación para decir, incluso en ese caso no deberían servir. Repito, cosa que el antecedente de los homosexuales incorporados ya legalmente a las Fuerzas Armadas no corrobora. La propia presencia histórica de personas transgénero en las Fuerzas Armadas no corrobora, y va contra lo que él mismo sostenía en el pasado. Sí, y además algunos han recordado cómo ha ido incluyendo a cada vez más ciudadanos estadounidenses las Fuerzas Armadas. Se da en el aniversario en que se decidió que podían entrar la población negra también a servir, que antes no podía, por ejemplo, o las mujeres. Las mujeres tampoco también, podían, ¿no? O sea, son prejuicios que se van levantando, pero cuando hablas de que su mera presencia, por el hecho de que existan en buen romance, es perturbadora, lo único que estás diciendo es,
atentan contra un prejuicio muy extendido en la tropa. Y habría que ver si eso es real, porque, digamos, no es que haya encuestas que lo corroboren. Pero es una opinión extendida en la base de Trump, ¿no? En la base ultraconservadora. Claro, el tema es si es extendida entre las propias Fuerzas Armadas, que es la condición que debería darse para que su presencia sea perturbadora, e incluso en ese caso el problema son los prejuicios de esa base, si es que existen, no la condición de estas personas. ¿Y cuánto se está pensando en las victorias estadounidenses en las guerras y cuánto en derrumbar o derruir el legado en términos de conquistas sociales o de cambios sociales de la era Obama, ¿no? Todo lo que haya hecho Obama se lo quiere tirar abajo, o sea, más obvio no puede ser, o sea, no es el momento para hacer el recuento, sí, pero uno puede pensar cualquier cosa que haya hecho Obama, incluso si no fue revertida, como la política hacia Cuba, porque podría tener un costo alto, al menos hay un intento de revertir parcialmente la decisión. Vamos a Venezuela. Una persona muerta y varias detenidas se registran en la primera jornada del paro cívico nacional de 48 horas convocado en rechazo a la realización de la Asamblea Constituyente. Desde muy temprano, vecinos críticos del régimen de Nicolás Maduro atendieron el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática, bloqueando las vías y carreteras de Caracas y otras ciudades del país. Jóvenes manifestantes fabricaron con botellas cócteles Molotov para usarlos contra efectivos de la GNB. Con el transcurso de las horas, la violencia comenzó a intensificarse. En el municipio Chacao, en la capital, 5 manifestantes resultaron heridos como parte de la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Algunos recibieron impactos de proyectil en el pecho y extremidades. En el estado de Mérida, se registró la primera víctima mortal de esta jornada de paro nacional. Se trata de Rafael Antonio Vergara, de 30 años, quien fue herido por un efectivo de la GNB, que presuntamente le disparó a quemarropa en la espalda. Su deceso lo confirmó después Iván Rivera, jefe de prensa del Gabinete de Seguridad y Paz, vía Twitter. El Ministerio Público designó a un fiscal para investigar el caso. En las primeras 10 horas de este paro cívico, se realizaron en todo el país al menos 50 detenciones, según informó Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Entre tanto, las figuras claves del gobierno de Nicolás Maduro intensifican su campaña en pro de una asamblea constituyente. La ex canciller venezolana Delcy Rodríguez se refirió a la convocatoria del oficialismo como un proceso de liberación de Venezuela. El pueblo de Venezuela estará eligiendo a sus constituyentistas para abordar de forma conjunta en un diálogo mayor, mediante el entendimiento, no con las balas, no con la violencia, no con la intolerancia, no con la muerte. Vamos cargados de amor. Que van a aplicar medidas. Mientras que en el estado de Monagas, otro dirigente chavista, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseveró que la oposición mantiene una agenda de guerra a través de sus acciones de protesta. Antiimperialistas absolutos. El líder opositor Leopoldo López emitió un mensaje grabado desde su casa donde cumple arresto domiciliario. En el video de 15 minutos, el dirigente de Voluntad Popular instó a la población a mantener la protesta pacífica en las calles y exhortó a los efectivos de seguridad en general a ser fieles a la Constitución. López indicó que está dispuesto a asumir el riesgo de volver a la cárcel. Si se persiste, en los próximos días, si se persiste en llevar adelante el fraude constituyente, ustedes tienen una oportunidad. Desactiven el Plan República, ya. Y de esta manera tengan la seguridad que ustedes contarán con el pueblo y con las leyes. Contarán con los ciudadanos y con la Constitución, que estarán allí para defenderlos. Les digo que si mi convicción, mi lucha y mi determinación de acompañar al pueblo venezolano para que juntos logremos conquistar la democracia, si eso representa un riesgo para que me regresen a una celda en Ramo Verde o en cualquier otra prisión de Venezuela, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Bueno, sí es un riesgo que corre Leopoldo López al grabar ese mensaje y difundirlo, como lo es también que se reúne con los dirigentes de su partido. Pero el momento es para hacerlo, ¿no? Porque viene la votación de la Asamblea Constituyente y parece que no va a dar marcha atrás Nicolás Maduro. No, yo creo que no va a dar marcha atrás. Ahora, muchos dicen que el propósito de la Asamblea Constituyente
es, y lo dicen más o menos explícitamente voceros del gobierno, dicho sea de paso, es acabar con las pocas instituciones independientes del Ejecutivo que existen, por ejemplo la Asamblea Nacional. No es casual que las normas establezcan que la Constituyente puede ejercer poderes legislativos, o sea, las funciones del Congreso, pero además que va a sesionar en el lugar local del Congreso, con lo cual un Congreso que ninguna de cuyas normas ha sido aceptada como constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, por la sala constitucional de ese tribunal, pues quedaría disuelto para todo efecto práctico. El punto, sin embargo, es que esa puede ser la intención del gobierno. Otra cosa es que tenga la capacidad de hacerlo. O sea, sí, la constituyente podría ser una aplanadora para acabar con las pocas libertades democráticas que puedan subsistir en Venezuela. Pero si se lleva a cabo la elección y se instala la constituyente, la lucha política sigue. Y entonces lo que la constituyente haga o deje de hacer va a depender de las circunstancias de esa lucha política. O sea, la constituyente, en otras palabras, si bien fortalece a Maduro, porque la saca adelante contra viento y marea, no es el fin del proceso. Y las sanciones que está empezando a aplicar Estados Unidos son de pronóstico reservado si continúan en la dirección propuesta, porque se habla de la posibilidad de aplicar ya sanciones a empresas como PDVSA, pero en todo caso ya hay sanciones a dirigentes de PDVSA. En eso estamos. Vamos a especificar quiénes son los sancionados para luego comentar qué impacto puede tener esta decisión del Departamento del Tesoro. Ha cumplido Estados Unidos con su advertencia de sancionar lo que estábamos comentando, funcionarios del gobierno de Venezuela a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Se anunció el congelamiento de fondos de 13 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Elías Jagua, quien está a cargo de llevar a cabo el proceso de la constituyente, Tarek William Saab, defensor del pueblo, Néstor Reverol, ministro del Interior, e Iris Varela, ex ministra del Servicio Penitenciario, quien también tiene un rol importante en esta convocatoria de la constituyente. En contraparte, el gobierno venezolano habría bloqueado en los bancos las cuentas personales de magistrados supremos designados por la Asamblea Nacional. El periodista Nelson Bocaranda denunció el hecho en su cuenta de Twitter. A ver, escuchemos lo que ha dicho Nicolás Maduro sobre estas sanciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios de su régimen. Encabezado por el compañero Elías Jagua Milano. Felicitaciones por esta sanción imperialista. Todo el apoyo de Venezuela para esta pretendida ilegal, insolente, insólita pretensión de un país de sancionar a otro país, que se han creído los imperialistas de los Estados Unidos, que son el gobierno mundial. ¿Podemos aceptar los venezolanos que Estados Unidos pretenda ser gobierno del mundo? No lo aceptamos y lo repudiamos. El Departamento del Tesoro separa en tres grupos los funcionarios que han sido, que van a ser objeto de sanciones, ¿no? Es los primeros, donde está, por ejemplo, Tibisay Lucena, es por atentar con la democracia. Después está otro grupo, donde está, por ejemplo, el ministro del Interior, y eso es por los actos de violencia y represión. Y finalmente, por temas vinculados a corrupción, y ahí está el tema de funcionario de PDVSA, el antiguo vicepresidente de Finanzas de PDVSA y también de la entidad conocida como CENCOEX, que es el Centro Nacional de Comercio Exterior. Claro, el tema acá es el siguiente, digamos. El efecto práctico de estas sanciones es muy limitado porque es de presumir que ningún dirigente del chavismo tiene grandes intereses económicos en Estados Unidos. O no bajo su nombre. O no bajo su nombre. Por eso Estados Unidos alega que en el caso de Tarek El Aissami, el vicepresidente, se le han incautado bienes que él no reconoce como propios, pero el gobierno de Estados Unidos alega que son bienes que están a nombre de un testaferro suyo. O sea, si bien no están a su nombre, él sería el verdadero propietario. Pero en la mayoría de casos no hay bienes por incautar, ni siquiera a través de testaferros. ¿Cuál es, sin embargo, la consecuencia práctica de sancionar a gente que esté vinculada, por ejemplo, a PDVSA? Que esa gente puede firmar contratos a nombre de PDVSA. Y el punto es que bajo las sanciones, ninguna empresa o ciudadano estadounidense puede hacer negocios con esta persona. O sea,
Claro, uno podría decir, bueno, entonces alguien más firmará en representación de PDVSA, pero ahí ya puede tener alguna implicación práctica, incluso para la economía del país, claro. Si es que se decide, por ejemplo, que quien firma no es la persona adecuada y quien debía firmar es la persona sancionada. Sí, está un vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Simón Alejandro Serpa Delgado. Entonces él no puede ya firmar ningún documento que sea parte de una transacción entre PDVSA y empresas públicas o privadas e individuos en Estados Unidos. O sea, sería un camino intermedio entre las sanciones a personas y las sanciones sectoriales. Sí, el tema es que si se llega a sancionar a la economía, a la empresa, el efecto, sería cuestión de verlo en otro momento, pero el efecto sobre la economía venezolana podría ser brutal. Ser un shock. Porque claro, lo que parece estar ocurriendo es que, el tema es que no hay cifras oficiales, pero se están acabando las reservas y se vienen vencimientos de deuda, además de la importación de bienes que se requiere para mantener, digamos, el consumo de la población. Las medicinas, por ejemplo. Claro, que el conjunto de importaciones de medicinas, insumos industriales, alimentos, más los vencimientos de deuda son mayores que la disponibilidad en reservas y de cualquier otra forma de liquidez en manos del gobierno. Entonces, ya hay el temor de que el gobierno entre en default, independientemente si hay sanciones o no. Si hubiera sanciones, el default está garantizado y ahí el riesgo es que eso podría tener efectos, tendría efectos dramáticos sobre la población sin garantizar que tenga el efecto político deseado. Políticamente sería útil solo si logra un efecto inmediato. Pero si se prolongan en el tiempo y no hay el efecto político deseado, el efecto sobre la población va a ser brutal. Y hay más noticias que tienen que ver con la situación de la economía en Venezuela, y es que la aerolínea Avianca ha anunciado que cancela sus vuelos desde y hacia Venezuela. Entonces tenemos el comunicado de la aerolínea Avianca. Uno de los vuelos es el vuelo Lima-Caracas-Lima. Ahí está. Por dificultades que presenta la operación aérea en Venezuela, lamentamos suspender operaciones desde Bogotá y Lima y citan preocupaciones de infraestructura también para aterrizar y usar los aeropuertos en Venezuela. Y es una compañía colombiana, o sea que tenía un tráfico bastante fluido con Venezuela. Otro tema, Cuba rechazó, no, este es el mismo tema, en realidad Cuba rechazó participar de una eventual mediación internacional para resolver la crisis venezolana durante el acto central por el 26 de julio, día de la toma del cuartel Moncada, el número 2 del Partido Comunista Cubano, José Ramón Machado. Luego así los rumores que antes indicaron los medios de prensa internacional. Hace pocos días, un influyente diario estadounidense elucubraba sobre el presunto involucramiento de nuestro país en una eventual mediación internacional relacionada con la situación en Venezuela. Cuba rechaza rotundamente tales insinuaciones y reclama el absoluto respeto a la soberanía y a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela. Una pausa y al volver conozca la reacción del Kremlin ante las nuevas sanciones de Washington. Además, abusos policiales contra inmigrantes en una región francesa. Julio es el mes en el que celebramos la historia más grandiosa del Perú. Mes del heroísmo, del orgullo nacional, de la pasión por lo nuestro. Julio, el mes de las grandes historias. Y celebramos brindando de lo mejor del cine nacional. Las superproducciones galardonadas, no solo en nuestro país, sino en el extranjero. Extraordinarios documentales con los eventos y personajes inolvidables que marcaron nuestra historia.
Grandes espectáculos dan vida, ritmo y color a nuestras noches. Y un súper especial que retrata uno de los símbolos más representativos de nuestra cultura milenaria. Mes de la Patria, de nuestra música, de nuestra historia. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Este domingo a las 10 de la mañana, no te pierdas la edición especial de Tercera Llamada. ¡Yo siempre voy a ser caballero andante! ¡Sí! ¡Yo siempre voy a ser escudero! ¡Sí! ¿Tú qué quieres ser? ¡Ah! ¡Yo quiero ser psicóloga! Casi Don Quijote. Si tú realmente crees que estás en lo correcto y eso es lo que te gusta hacer y eso es lo que quieres lograr, pues lucha por ello, ¿no? Cree en ti, ¿no? Si tú crees en ti, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué está llevando a estas personas a la cárcel? Porque se lo merecen. ¿Por qué se lo merecen? ¿Por qué se lo merecen? ¿Pero qué puede ser tan terrible como para que dos personas pierdan su libertad? Bueno, pregúntaselo usted mismo. Bueno, pues me lo voy a preguntar. Mira cómo le pregunto, me lo estoy yendo a preguntarle, mira. Pero señor, con todo lo que hemos pasado, yo he aprendido que un caballero no es porque tiene su armadura o su escudo. Un caballero es lo que lleva en el corazón. Justicia, coraje y honor. Y usted tiene todo eso, señor. ¡Vamos a buscar a Aldonza! ¡O Dulcinea! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Tercera Llamada. Este domingo a las 10 de la mañana por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. El panorama es aún más sombrío, el panorama político para el presidente Michel Temer. Tras ser denunciado por corrupción, su índice de aprobación es mínimo. Además, un juez bloqueó el alza de impuestos a los combustibles decretada por su gobierno. Sonriente y muy activo se muestra el presidente de Brasil, Michel Temer, en sus actividades oficiales, pese a que la calle no está con él. El último sondeo de Ipsos Public Affairs señala que la aprobación del mandatario solo es del 6%, mientras que el rechazo a su gestión es de un abrumador 94%, 10 puntos más respecto a junio. Y aunque la opinión pública no lo acompaña, Temer aseguró en la víspera que se siente optimista por la marcha del país. Nós vivemos país de mucho optimismo. Tenemos un país de mucho optimismo, tenemos dificultades, claro, pero el pueblo brasileño tiene una capacidad extraordinaria y cree en las instituciones. Nos estamos recuperando después de una larga recesión. Ese optimismo también lo evidenció hoy, tras anunciar el aumento de las regalías mineras en un 80%, con el fin de incrementar los ingresos fiscales. Estamos dando un paso decisivo para modernizar las leyes e instituciones del sector minero, para atraer nuevas inversiones. Y como se ha dicho aquí, hace más de 20 años que no ha habido un cambio legislativo de esta magnitud para la minería en Brasil. Sin embargo, la reciente alza de los impuestos a los combustibles, aprobada por decreto, fue suspendida por un juez al sostener que la norma debió entrar en vigencia mediante una ley federal. El gobierno emitió dicho decreto para eludir la oposición del Parlamento y con el objetivo de combatir el déficit presupuestario que asciende a los 44.000 millones de dólares. La constructora brasileña Odebrecht pagó más de 27 millones de dólares en sobornos en Colombia, incluidos los 11 millones revelados por las autoridades de Estados Unidos. El fiscal general Néstor Martínez informó que la empresa habría pagado en total más de 84.000 millones de pesos en coimas para la adjudicación de obras públicas. Bueno,
Bueno, es algo que también tendría que estudiarse aquí, ¿no? Si el total de las coimas realmente se ajusta a lo que declaró Odebrecht a la justicia estadounidense. Bueno, además lo que hay que tener en cuenta es que en muchas ocasiones la coima no salía digamos, de las cuentas de Odebrecht. Por lo menos en el caso brasileño eso está establecido, pero habría que ver si lo mismo pasó en otros países. En Brasil, ¿de dónde salía el dinero de los sobornos? Salía del propio Estado porque se sobrevaluaba el contrato, y de esa sobrevaluación salían utilidades adicionales para la empresa, pero también salían los fondos con los cuales se sobornaban los políticos que habían concedido esos contratos sobrevaluados, o sea, con un valor muy por encima de su valor comercial. En cuanto al tema de Brasil, la gran razón por la que, siendo tan impopular y estando severamente cuestionado por acusaciones de corrupción, Temer se mantiene en el cargo, es porque, por un lado, para sectores empresariales es la garantía de reformas que ellos aspiraban a llevar a cabo y que ningún político con vocación de reelección, claro, iba a realizar jamás. Temer tiene un margen de aprobación un nivel de aprobación dentro del margen de error estadístico. No tendría ninguna perspectiva en caso de ir a una elección, a elecciones para un cargo, digamos, político, pero además de cualquier manera no puede ser candidato porque está inhabilitado por haber violado normas electorales. La otra razón que lo mantiene en el cargo, pese a los indicios de corrupción en su entorno, que lo vinculan a él personalmente, y pese a su impopularidad, es que los congresistas no son mucho más populares que él y tienen cargos de corrupción en proporción muy alta también, y se requiere que el Congreso, con una mayoría calificada, dé paso para el proceso judicial en su contra, cosa que todo parece indicar no va a ocurrir el 2 de agosto próximo. Vamos nuevamente a Estados Unidos. El proceso para derogar el sistema de salud conocido como Obamacare ya está en el Senado estadounidense, pero como se está viendo no es una tarea fácil. Las dos primeras votaciones han fracasado. Las voces contra el proyecto de ley de salud republicano resonaron en el edificio Hart del Senado de los Estados Unidos. Los activistas han intentado llamar la atención de los funcionarios y visitantes, pidiéndoles no cortar el programa Medicaid. Pero luego de la victoria parcial de Donald Trump de reabrir el debate para derogar Obamacare, el partido de gobierno ha fracasado 2 veces consecutivas en menos de 24 horas en revocar y reemplazar el proyecto de la administración anterior y la eliminación del Affordable Care Act. Durante el debate para desmantelar la legislación demócrata, el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell pidió a sus colegas presentar enmiendas, mientras que el jefe de la oposición exhortó a desechar todo el ejercicio y pasar a discusiones bipartidistas para mejorar Obamacare. El Senado tomó un paso crítico ayer por la tarde para finalmente abandonar el fracasado experimento de Obamacare, lo que marca un momento importante para nuestro país. Es claro que los republicanos de la Cámara y el Senado están a kilómetros de distancia. Están divididos en asuntos importantes, en Medicaid, exenciones tributarias, condiciones preexistentes. Las diferencias entre los republicanos de la Cámara y los republicanos del Senado son prácticamente irreconciliables. Los senadores seguirán debatiendo la modificación de Obamacare hasta lograr una versión que convenza a los republicanos que rechazan la ley de su partido. Al final del proceso, se aplica el voto a rama, en la que cada enmienda y revisión es considerada y votada hasta que se terminen todas las enmiendas presentadas por los senadores. Pero queda una tercera opción conocida como Skinny Repeal Plan, que buscaría eliminar multas a personas y empleadores que no tengan u ofrezcan seguros médicos. Bueno, ya lo había dicho Trump, ¿no? Que nunca se había imaginado que iba a ser tan complicado el tema de acabar con Obamacare. Sí, y sobre todo tener un mejor reemplazo. O sea, porque finalmente lo que queda claro es que todas las opciones que han discutido los republicanos son peores que el statu quo. O sea, claro, el sistema americano es complicado porque tienes atención médica pública, tienes atención médica privada y tienes regulación pública para parte de la atención médica privada. Entonces es una ensalada, es un sistema complicado, y el Obamacare partía de la premisa de que eso era casi imposible de cambiar de manera estructural. Luego entonces trató de adecuarse a las circunstancias. Pero el tema es que con todos los problemas que realmente tiene el Obamacare,
Incluso la revista The Economist, que es liberal en materia de economía y en general. Y liberal hablando que no, digamos, el tema de que el Estado no tiene por qué estar presente tanto. Claro, que es partidaria de la menor presencia posible del Estado en la economía, pero reconoce que hay circunstancias donde su presencia es necesaria. Es partidario de reformar el Obamacare, no de eliminarlo, porque todas las opciones que se han planteado alternativas al Obamacare son peores, y eso lo dice una entidad que tiene un gran prestigio, digamos, profesional y que es políticamente independiente, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es a la que recurren los propios congresistas para establecer las probables consecuencias futuras de decisiones que toman hoy. Esa entidad dice que no importa cómo lo refraseen, las propuestas alternativas al Obamacare, todas van a llevar a que en un plazo no mayor de 10 años va a haber 22 millones de personas que hoy tienen seguro médico, lo van a perder, ¿no? Sin contar a las que no tienen seguro médico ahora y tampoco lo obtendrían bajo esas circunstancias. Y si simplemente se elimina el Obamacare, que es una de las opciones que están contemplando los republicanos, creo que ya la eliminaron esa posibilidad, o bueno, no, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, eso llevaría a que 32 millones de personas pierdan en un lapso de no más de 10 años el seguro médico que ya tienen, y solo en el primer año perderían su seguro médico 17 millones de personas. Entonces, por eso es que esto es tan complicado, porque todas las opciones que se están manejando son peores que la actual, y sí, si tú quitas los subsidios a la población, obviamente va a haber un ahorro para el gobierno, pero en un contexto en el que el gobierno le aumenta 54.000 millones al gasto en defensa, lo que se ahorraría en el Obamacare es bastante menos que eso, y cabe preguntarse si tiene sentido aumentar 54.000 millones de dólares a un presupuesto que ya es más del 40% del presupuesto de defensa global y quitárselo a 22 millones de ciudadanos de manera tal de que dejen de tener atención médica. Y también sobre Trump, él volvió a criticar vía Twitter a su fiscal general Jeff Sessions. Esto fue lo que escribió. Veamos. El tuit de Donald Trump lo tenemos. Bueno, Mike Pence, su vicepresidente, ha dicho que habla con total franqueza Donald Trump cuando se refiere a Jeff Sessions. ¿Por qué no ha reemplazado Sessions? Sí, está criticando constantemente, ¿no? Al director del FBI, Andrew McCabe, o McCabe, no sé cómo se pronuncia, un amigo de Comey, que estaba a cargo de la investigación sobre Clinton, pero obtuvo, se le acusa de estar casado, claro, con una simpatizante de Clinton, con una gran cantidad de dólares, 700.000 para la campaña política de su mujer, de parte de Hillary Clinton y sus representantes. Pero ya se ratificó el reemplazante, o sea, ¿qué necesidad hay de votarlo si ya se está yendo? Y no es cierto, digamos, que la plata viniera de Hillary Clinton, dicho sea de paso, pero sí de gente cercana a ella. Conozcamos ahora cuáles fueron las reacciones en Rusia ante las nuevas sanciones aprobadas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que aún deben ser adoptadas por el Senado. El Kremlin dice lamentar las nuevas sanciones contra Rusia adoptadas por el Congreso estadounidense. El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, las calificó de extremadamente hostiles, aunque precisó que al tratarse solo de un proyecto de ley no se harían por el momento otras apreciaciones. Más airada fue la reacción de otros responsables políticos rusos, como la del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta del Parlamento. En áreas de cooperación comercial, económica, de ciencia y tecnología, así como en desafíos mayores como los conflictos regionales o la lucha contra el terrorismo, deberíamos optar por contramedidas que primero preserven nuestros intereses intactos y segundo sean dolorosas para los estadounidenses, no solo simbólicas para enarbolar la bandera. El martes la Cámara de Representantes estadounidense aprobó casi por unanimidad nuevas sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. Ahora todavía falta que las adopte el Senado, pero el tema clave es que el presidente Donald Trump no aplique su veto. En el extraño equilibrio que mantienen Washington y Moscú desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, este gesto representa un cambio de actitud importante. Quien también ha reaccionado a las sanciones de Estados Unidos ha sido el presidente iraní Hassan Rouhani. Esto fue lo que dijo en la televisión estatal de la República Islámica.
La República Islámica de Irán va a reaccionar definitivamente ante el nuevo movimiento del Congreso de los Estados Unidos. Definitivamente responderemos a eso y en el primer paso, el Parlamento iraní tomará medidas en ese sentido. Si tienen un Congreso, aquí también hay un Parlamento. Tomaremos además cualquier otra medida que consideremos necesaria para el desarrollo y prosperidad de nuestro país. Independientemente de sus sanciones y políticas, proseguiremos nuestro camino. Y al volver denuncian violencia de la policía francesa contra inmigrantes. Además, miles son evacuados por inundaciones en la India. La música andina en su máxima expresión. Un espectáculo lleno de color, magia y misticismo, con más de 170 artistas en escena. Alborada Sinfónico. Un sueño de 34 años. Este viernes 28 a las 9 de la noche. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Con TV Perú siempre lo vives de cerca. Gran parada y desfile cívico-militar. Te tenemos reservado el mejor asiento con la más completa cobertura en alta definición. Este sábado 29 de julio desde las 5 de la mañana. Ponte cómodo y llénate de orgullo patrio. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Una directora de teatro cambia la escenografía a poco tiempo de estrenar la obra. ¿Cuál es tu problema? Es tan aparatoso que se te olvidan los actores. Tiene que lidiar con los egos de las estrellas. No tienes ningún derecho en cuestionar mi compromiso. ¿De qué me hablas si te vas a alargar a la mitad del ensayo? Y los problemas personales con su pareja. Cuando me pensabas decir que no querías tener hijos. La tragedia es inevitable. ¿Mandaste llamar, Cayo? ¿Cómo se ligan las dos escenas? Amanda, ¿qué quieres hacer? Yo en esta obra ya no hago nada. Polonie, solo te estoy pidiendo unos dummies. ¡Que te los haga parra! Una comedia para los que aman hacer drama. Tercera llamada. Este viernes 28 a las 11:30 de la noche. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Estamos viendo TV Perú Mundo. La organización Human Rights Watch ha demandado a Francia poner fin a lo que denunció como violencia policial recurrente contra los migrantes en la ciudad norteña de Calais. Cientos de migrantes han regresado al lugar a pesar de la demolición de un extenso campamento conocido como La Selva. De esta manera, los inmigrantes asentados en la ciudad de Calais, en Francia, son agredidos y hostigados por la policía, cuyos abusos fueron documentados por la ONG Human Rights Watch, en un informe que denuncia atropellos sistemáticos contra esta población. El reporte titulado «Cómo vivir en el infierno» también denunció que los agentes rociaron gas pimienta a estas personas mientras dormían en sus carpas, sin importar si se tratase de niños o adultos mayores. Las fuerzas policiales utilizan el aerosol de pimienta contra los migrantes que están durmiendo, o contra la distribución de alimentos, contra la comida de los migrantes. Por ejemplo, el uso de la fuerza injustificada, desproporcionada y que constituye una violación de los derechos humanos. La prefectura de Calais indicó que es la 9ª denuncia que presentó Human Rights Watch contra la policía, a la que calificó de calumniosa e infundada. Afirmó que las fuerzas de seguridad solo cumplen la ley. Es la 9ª acusación contra nosotros.
contra las fuerzas policiales en general. Y todo esto se está volviendo tedioso, pero bueno. Sabemos que estas organizaciones siempre acusan a la policía de violencia. Tenemos un código de ética y actuamos respetando la ley. Somos profesionales. El informe de la ONG recogió los testimonios de más de 60 demandantes de asilo procedentes de Eritrea, Afganistán y Etiopía. Asimismo, reportó que más de 400 inmigrantes viven en las calles de Calais. El Reino Unido ha registrado los 6 meses de más bajo crecimiento desde el 2012. Para los especialistas, se trata del previsible efecto del Brexit en la economía británica. La economía del Reino Unido creció un modesto 0,3% en el segundo trimestre, constatándose una desaceleración notable en la primera mitad del año. Pese a un ligero incremento en el sector servicios, el Producto Interior Bruto británico tuvo un débil desempeño en los sectores manufacturero y de la construcción. Nuestra economía ha crecido durante 4 años y medio y hemos alcanzado niveles récord de empleo, por lo que deberíamos estar orgullosos pero sin ser complacientes, dijo el ministro británico de Finanzas. Con la caída de la libra y el aumento de la inflación, la vida se le complica a los consumidores británicos, cuyos salarios no están a la altura de los precios. Hay que reconocer que hay una desaceleración en la economía del Reino Unido, y eso era lo que se temía como consecuencia de la votación del Brexit, y parece que eso está llegando ahora, considera este analista. El Brexit se ha hecho sentir en la economía británica, pues muchas empresas estarían retrasando sus inversiones debido a la incertidumbre por un nuevo acuerdo económico con la Unión Europea. Lo que decíamos viendo este último párrafo, la incertidumbre. Exacto. Es clave, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué el efecto no fue inmediato? Porque el efecto que se está sintiendo ahora es producto de la retracción de las inversiones. Digamos, hay menos inversiones y claro, un año, porque ha pasado casi exactamente un año, de hecho ha pasado más de un año desde el referendo para el Brexit, ya la reducción de inversiones empieza a tener efectos sobre las perspectivas de crecimiento, unido a otro factor que también tiene que ver con el Brexit, la devaluación de la libra esterlina, que solía ser una de las monedas más sólidas del mundo. Es una de las monedas que más se ha devaluado en todo el mundo en el último año aproximadamente. Y claro, la devaluación tiene un lado positivo y un lado negativo. Si tú eres exportador, recibes, digamos, mayor cantidad de, digamos, dinero por tus exportaciones. Pero si eres un consumidor de productos importados, los productos importados suben de precio. Y entonces, claro, la inflación ha crecido y los ingresos no han crecido al mismo nivel que los precios en general y por ende la gente está perdiendo poder adquisitivo. Los reflectores estuvieron concentrados en el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que hoy testificó ante el Tribunal de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, trama sobre una red de corrupción política que involucra al Partido Popular. Durante la diligencia, Rajoy dijo no conocer la existencia de una llamada caja B, contabilidad no declarada que contenía aportes de constructoras como OHL para campañas electorales a cambio de licitaciones públicas. Esto pese a que el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, reconoció en enero pasado la existencia de una caja B. Ni tengo por qué saberlo porque, insisto, mis funciones son políticas y no las de controlar las deudas que puede tener una organización, en este caso concreta el partido en Galicia. Yo le ruego que me entiendan. Con absoluta franqueza tengo que decirle que llevo muchos años en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Allí venían los presupuestos, se presentaban, no había debate sobre el mismo, venían las cuentas, se presentaban, no había debate sobre el mismo, se remitían al Tribunal de Cuentas, que era lo que nos importaba a los responsables políticos del partido. Jamás recuerdo haber asistido a un debate ni sobre presupuestos ni sobre cuentas finales en los 30 años que estuve en el comité. Al volver, los superhéroes son los favoritos de los niños en la Comic Con de San Diego. Vamos a Francia,
donde siguen brillando las estrellas en la sede del Ejecutivo tras reunirse con el cantante Bono, líder de la banda U2. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte recibieron a la cantante Rihanna para impulsar proyectos educativos a favor de niños y adolescentes de pocos recursos. La intérprete de Diamonds destacó el diálogo con ambas personalidades y anunció que para octubre empezarán los trabajos en el África. Una reunión increíble con el presidente y la primera dama. Fueron increíblemente acogedores. Nos centramos en el tema de la educación desde los aspectos globales y vamos a hacer un gran anuncio este próximo septiembre en la ONU. Y vamos a empezar los trabajos en octubre en África. Fue tan inspirador y me quedé impresionada con el liderazgo de Macron. Creo que este es el año para la educación. Muchas gracias. En Estados Unidos, una niña se emocionó al conocer a la actriz que interpretó a la Mujer Maravilla en la película La Liga de la Justicia. Los superhéroes de la pantalla grande se han vuelto los favoritos de la Comic Con de San Diego. Los actores más solicitados del momento de la nueva película de la Liga de la Justicia participaron del Comic Con, llevado a cabo en Estados Unidos. En el evento, Jason Momoa, intérprete de Aquaman, respondió a la singular pregunta de un niño al querer saber sobre el trabajo de Superman en este film. My question is, where is Superman gonna be in this movie? You are a very, very and it's a fair question. Boy. Yeah, it's a really, really good question. Son, I'm not sure if your parents showed you the last movie, but Superman's dead. Oh, wow. That is the, wow. I hate to break it to you, boy. No, this is Aquaman. Boy, but he's dead. That's your parents' fault. No. Esta respuesta causó la risa de los presentes y de los demás actores. Minutos más tarde, durante la firma de autógrafos, Momoa le dijo al menor que su superhéroe aún vive. Hey, buddy, how are you? Good? Yeah. Hey, don't worry. I'm still alive. Okay? Don't worry. Otro hecho que no pasó desapercibido fue la tierna manera en que la Mujer Maravilla trató a una niña que lloró al conocer a su heroína favorita. La actriz le dijo a la menor que solo debía mantener una linda sonrisa, porque ahora ya son amigas. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Farid, gracias. Hasta mañana. Buenas noches.